Nuevamente, bienvenidos a todos. Ya me estaba preocupando porque la clave de esto no funcionaba. Pero bueno, aún así Dios se puede manifestar de cualquier forma. Todos los que vienen por primera vez nos sentimos súper honrados de tenerlos aquí. Los que tienen más tiempo también y queremos, como ustedes han visto, es una iglesia que queremos ser no solamente una iglesia de domingo, sino una iglesia que tengamos comunidad, una iglesia donde crezcamos juntos y veamos unos por los otros. No solamente, no hablamos aquí de religión, sino hablamos de lo que Cristo nos enseña, una relación personal con Él. Y bueno, hemos estado estudiando, ustedes saben que junto con el pastor Jeff ha estado predicando en el otro auditorio, nosotros hemos estado aquí haciéndolo en el libro de Colosenses. Esta es una serie y hoy vamos a recapitular sobre el libro de Colosenses. Vamos a ver el capítulo 1 del versículo 12 al 14. Y como les decía, un poco para recapitular, y yo sé que a veces recapitular o recordar nos cuesta trabajo a todos. Yo sé que a veces salimos, escuchamos la prédica y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Salgo y ya no me acuerdo de qué prediqué. No sé, imagínense los que no predican, no, pero sí sucede eso. Y quisiera yo recordar qué vimos, qué estaba pasando en esta iglesia de Colosas. En esta iglesia de Colosas pasó algo increíble, porque Pablo, ustedes saben que estaba inspirado por el Espíritu Santo y él empieza a escribir una carta a una iglesia que no conocía, a una iglesia donde no conocía a nadie, no plantó esa iglesia. Sin embargo, a través de su siervo Epafras, se enteró que Epafras, su discípulo, había iniciado una iglesia. Y Pablo, con ese gozo, con esa pasión, empieza a orar por ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de la oración y que aquí queremos impulsar cada vez más la oración? Y oró específicamente por 4 cosas de esta iglesia. Y yo sé que no se acuerdan, por eso estamos aquí para recordarlo. La primera fue que conocieran más del Señor y no que conocieran específicamente de una forma teológica, sino conocieran de una forma más íntima, que se acercaran al Señor. Y es la misma oración que hacemos para cada uno de nosotros, que podamos conocer más del Señor. Después también oró porque que pudieran dar dones, que pudieran dar fruto a través de los dones que Dios les ha dado. Y esos frutos de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, todos esos frutos que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí los tenemos? Si no los tenemos, hay que seguir pidiendo, Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos dar esos frutos y necesitamos vivir esa vida que a ti te agrada. En tercer lugar, oró para que les dé persistencia y les dé paciencia. ¿Se acuerdan? Hace 8 días Vani nos habló sobre su testimonio y cómo Dios ocupa las pruebas para que nosotros podamos crecer en Él. Y somos probados a través de las pruebas como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Se pasa por fuego. Entonces, oró por eso, dijo, Señor, dale resistencia, dales paciencia. Y después, en cuarto lugar, Pablo continúa orando, animándolos a que siempre estén dando gracias a Dios por todo. Pero específicamente, y lo que vamos a leer hoy en Colosenses 1, 12 al 14, este versículo es donde de ahí nos vamos a basar para sacar ya 5 principios. Dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Somos su pueblo? Entonces tenemos que vivir en la luz, ¿verdad? Dice, y lo está dando por hecho. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora vamos a ver 5 principios. Y el primero es que aquí dice, en este pasaje dice que nos hizo aptos. ¿Por qué dice que nos hizo aptos? Porque no éramos capaces, no teníamos la capacidad de recibir esa herencia que está hablando. Esa herencia que está hablando, ¿quién recibe las herencias? No las recibe el vecino, ¿verdad? No las recibe un amigo lejano. ¿Quién recibe las herencias? Los hijos. Entonces, desde un principio, esa separación del hombre con Dios rompió esa relación. Y ahora precisamente se necesitaba el sacrificio
de Él mismo para poder nuevamente volver a hacer esa unión íntima con Él y poder ser aptos. Por eso en segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo, mucha gente piensa que es así como que algo, está hablando de la parte espiritual, ¿ok? El cambio en nosotros es un proceso, pero está hablando de que ahora somos nuevas criaturas porque ahora Dios nos hizo aptos. Ahora, ¿cómo nos hizo aptos? Ofreciendo precisamente ese sacrificio y que nosotros lo recibamos. En Juan 1:12 dice, es un regalo que Dios nos da, dice, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es ahí donde Dios nos hizo aptos. Una vez que nosotros decidimos decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, Él nos hace aptos a través del sacrificio que Él hizo. Entonces es ahí donde podemos ser herederos de esa herencia. Vamos a seguir desarrollando eso, pero yo quiero que tú vayas pensando, si tal vez nunca lo has hecho, si es primera vez que vienes y tal vez estás diciendo, ¿de qué están hablando? Tennos paciencia. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti, para cada uno de nosotros. Y Dios quiere llevarte, Dios quiere encontrarse contigo y que tú te encuentres con Él. Después el segundo punto dice que Él nos rescató. ¿Cuál es ese rescate? ¿De qué está hablando de que nos rescató? Y tal vez a veces nos cuesta trabajo dimensionar a veces cuando hablar de que Dios nos rescató, Cristo, pero ¿nos rescató de qué? Y a veces como que no nos... Estamos tan inmersos en este mundo actual que a veces nos cuesta trabajo poder tener claro esa parte de que Él nos rescató y nos hizo libres. ¿De qué? De esa prisión donde todo mundo, esa prisión del pecado. Y por ejemplo, un poquito para aterrizar en lo que sucede en el mundo actual. En el mundo actual suceden muchas cosas, pero fíjense que hace 4 años, 8 trabajadores humanitarios cristianos que fueron a trabajar a Afganistán, estaban ofreciendo sus servicios. Ellos al mismo tiempo eran cristianos y empezaron a hablar del evangelio a los musulmanes. ¿Y saben qué pasó? Que los tomaron presos, los encarcelaron, estuvieron presos, los maltrataron. Y se imaginan el sentimiento que ellos tenían al estar presos. No sé si alguien ha sido privado aquí de su libertad, pero es algo muy, muy difícil. Entonces, ellos pagaron un rescate, se pagó un gran rescate para poder liberarlos. Después de 3 meses ellos fueron libres. Y gracias a eso yo no puedo imaginar el sentimiento que ellos pudieron tener de gozo al saber que iban a regresar a su casa. Y al mismo tiempo cuando están allá adentro, pensar si alguna vez iban a poder ver a su familia nuevamente, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que Dios nos está diciendo, que nos está rescatando de esa cárcel, de esa cárcel donde sin Cristo todos estamos en esa cárcel, estamos a veces presos y no sabemos cómo salir. Pero ahora Pedro, en primera de Pedro, esta parte del rescate Pedro la desglosa un poquito más. Y por eso vamos a leer en primera de Pedro 1:18 al 21. Ahora, ellos pagaron un gran rescate económico, hablando de los afganos o de los que estuvieron ahí en Afganistán. ¿Cuál es el rescate que Dios pagó por nosotros? Y vamos a leerlo aquí en 1 Pedro 1:18 al 21. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces aquí el verbo traducido rescatado se usaba precisamente para rescatar y liberar a los esclavos o bien a los presos de guerra. Precisamente como se pagó en ese rescate en Afganistán. Pero ¿saben qué? Todo el dinero del mundo junto no funcionaría para pagar un rescate por nosotros, por un alma humana. Todo el dinero del mundo es como chatarra. Son inútiles, son cosas inútiles. A la luz de la eternidad, el oro y la plata no tienen ningún valor. Y la aplicación aquí es, no vivamos por algo
ni soñemos con algo, ni persigamos algo que hoy nos puede alejar más de Dios e incluso de trascender a la eternidad. Cuando estamos aquí, estamos hablando de Cristo, no solamente estamos hablando de que Cristo murió, salvó y nos ha liberado en esta vida, sino de la muerte eterna. Y esa es parte de nuestra gran esperanza, ¿no? Entonces, a la luz de la eternidad, la plata y el oro no sirven para nada. Y luego dice, no persigamos eso por lo que nos alejemos de Dios. Ahora, ¿por qué? Yo lo acabo de decir, y en 1 de Pedro 1:18 también dice, no fuimos rescatados de una muerte eterna, sino también de vivir de una vana manera de vivir. O sea, de una vida vacía, lo que acabamos de leer, una vida sin propósito. Pues de eso fuimos rescatados, no solamente para la eternidad, sino aquí mismo de vivir una vida vana, una vida vacía. Y eso se refiere específicamente a la incredulidad también. A todos esos también Cristo les hablaba, a todos esos religiosos. Y hoy cada uno de nosotros como seres humanos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros podríamos decir, incluso hasta el que dice que es ateo, sabe que hay un creador, que hay algo más grande que él, que nosotros. Y aquí en Romanos 1:21, no está en la pantalla, pero dice, como personas que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, eso se está refiriendo a los que están en la vana manera de vivir, en la vida vacía. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado. La mente les quedó en oscuridad y confusión. Es increíble, ¿no? Ahora, ustedes se han dado cuenta que no están todos los versículos ahí. ¿Saben qué? Los estamos haciendo un poco a propósito, porque es bueno que todos nosotros nos acostumbremos a apuntar y ver si el que está hablando aquí les está diciendo la verdad. Y ustedes chequen en sus Biblias. Creo que eso es lo que nos enseña también la palabra, que busquemos en la palabra realmente que sea la palabra que se está hablando. Ahora, en otras palabras, la raza incrédula gasta su energía y pasión persiguiendo objetivos vacíos y sin sentido que no tendrían importancia. ¿Cuándo? Cuando se comparan con el destino eterno. No sé por qué, pero a mí me ha venido, cuando leí esto, me vino a la mente, y no estoy por juzgar, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero hay hombres tan talentosos, y me acordé de Elon Musk, que es un hombre que está yendo al espacio, mandando gente de vacaciones al espacio con sus cohetes y todo. Digo, qué terrible que está ganando el mundo, y como dijo Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Qué terrible, ¿no? O sea, la vida en la tierra importa solo cuando tu vida eterna está establecida en Cristo. Solamente es ahí cuando importa nuestra vida aquí, cuando está establecida en Cristo. De cualquier otra forma estamos dando golpes al aire. Entonces, no persigamos la herencia de una vida vacía. Tenemos que llenarnos con el Señor, una vida vacía sin Cristo. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, y un poco para hacerlo también un poco práctico, y que nosotros podamos tener herramientas para que nosotros podamos considerar, pensar, meditar. ¿Qué herencia le estamos dejando nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? ¿Qué herencia le estamos dejando? Si le estamos dejando dinero, oro, plata, bienes, eso no es malo, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Eso no va a trascender a la eternidad. Les estamos diciendo a la siguiente generación que nuestra prioridad como padres es Cristo. Les estamos comunicando el Evangelio. ¿Saben ellos que importa más la aprobación de Dios que de todo el mundo y de los hombres? Tenemos que transmitirlo. ¿Saben por qué? Desafortunadamente muchos padres, y todos podemos caer en esa tendencia. Todos, absolutamente todos, porque vivimos en un mundo tan rápido, tan complicado, que estamos todo el tiempo recibiendo información, y a veces nos llenamos de temor y no confiamos en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nuestros hijos les empezamos a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que sacar buenas notas. ¿Sabes qué? Tú tienes que ir a una buena universidad. ¿Para qué? Para que puedas tener un buen trabajo, para que puedas tener una buena profesión, para que puedas tener una buena casa y puedas tener un buen coche y puedas tener una buena familia.
y pensamos que eso es todo. Y pensamos que con eso ya la libramos. Y no, ¿saben qué? Esas son cosas buenas, por supuesto. No me malinterpreten. Son cosas buenas, pero sin Cristo son una herencia vacía, vana, temporal, que no funciona. Alguien escribió, dice, es como enseñarle a nuestros hijos a seguirnos, pero poner la escalera en una pared equivocada. Sígueme, pero pongo la escalera en una pared equivocada. En una pared donde no nos lleva nada, ¿no? Una vez leí esto, que el dinero es el pasaporte universal para todas partes. Nuevamente repito, el dinero es el pasaporte universal para todas partes excepto el cielo. Y el proveedor universal para todo excepto la felicidad. No estoy diciendo que el dinero sea malo, en la palabra dice que el amor al dinero. Pero hoy estamos viviendo en una sociedad donde el amor al dinero se ha convertido en un Dios. Entonces, el tercer punto, ya vimos que nos hizo aptos. El segundo punto, ¿cuál fue? Nos rescató. El tercer punto es que nos trasladó. ¿Y cómo podríamos pensar que Cristo nos trasladó? Precisamente en el pasaje que leímos de Colosenses 1 dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Ahora, ¿cómo la compró? La compró sustituyéndonos. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, no Él. Sin embargo, Él nos tomó como Padre, nos puso en otro lugar, en el reino de luz, nos quitó en el reino de las tinieblas y Él se puso ahí por nosotros. Es el sustituto perfecto. Y nuevamente voy a leer 1 Pedro 1:18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces fuimos trasladados, ¿con qué? Con el pago del derramamiento de sangre. Ahora muchos, y yo sé, a veces nos hemos preguntado, pero bueno, ¿por qué sangre? Porque así desde un principio Dios lo registró y le dijo a Moisés estas palabras. En Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. A través de la sangre Dios les está enseñando que ahí estaba la vida y que cuando pecamos causa una muerte, ¿no? Ahora, parte fundamental de este sistema de sacrificios que ya no estamos en ese sistema, sino que ahora el sacrificio único y por siempre es Jesucristo, inició precisamente en el Génesis. ¿Ustedes saben qué pasó en el Génesis con Adán y Eva? Ellos desobedecieron a Dios y después dice que están en el Edén y cuando sintieron la presencia del Señor dice que tuvieron miedo porque estaban desnudos y Dios les dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Entonces, bueno, Dios sabía eso, ¿no? Pero ahí fue donde Adán y Eva habían precisamente pecado, se les habrían abierto los ojos de lo que no debían haber conocido. Y es ahí donde empieza el primer sacrificio, porque dice que estaban desnudos y Dios después los cubrió con pieles. Entonces, Dios hizo ahí el primer sacrificio de animales para que ellos entendieran que precisamente la paga del pecado es muerte. Ahora, hay muchísimos versículos en la palabra donde nos habla de ese cordero que iba a venir y que les está hablando desde el Antiguo Testamento, está anunciando que ese cordero iba a venir, ese cordero sin mancha, sin defecto iba a venir. Se estaba refiriendo a Cristo. Por ejemplo, voy a poner simplemente dos ejemplos. En Éxodo, cuando los israelitas fueron liberados, ustedes se acuerdan que estuvieron en cautiverio, que estuvieron en todo ese tiempo en Egipto. Al final, el sello de esa liberación fue la última plaga que le puso a Faraón. Y a los israelitas les dijo que sacrificaran un cordero sin mancha y que esa sangre la pusieran en los marcos de su puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte, sus hijos no murieran. Y es ahí donde les estaba pasando esa herencia de generación en generación. La otra fue, bueno, como les digo, podemos verlo en muchos versículos, pero Isaías 53:7 dice que Él fue
llevado como cordero al matadero. Entonces, ahora imagínense el asombro y significado de las palabras de Juan cuando él dijo, he aquí, cuando lo vio venir. Imagínense que Juan estaba él bautizando y de repente ve venir a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba recordando todas las profecías anteriores que se cumplieron cuando vio a Jesucristo ahí mismo frente a sus ojos. Hay otra historia que también me llamó mucho la atención. Un hombre describió un día que estaba cenando con sus amigos en un hotel muy lujoso, en un restaurante muy lujoso en Francia. Dice que de repente entraron unos terroristas y empezaron a disparar por todas partes. Ustedes saben que los actos terroristas suceden en todas partes hoy en día. Y realmente casi todos murieron. Sin embargo, él dice que alguien lo tomó de la solapa y lo tiró al suelo abajo de su mesa con otra persona. Y una vez que se fueron los terroristas, ellos pensaron que ya habían acabado con todos. Sin embargo, a él le preguntan a este señor, ¿y qué crees? ¿Qué fue lo que hizo que tú pudieras sobrevivir, que puedas salvarte? Y el hombre dice, bueno, supongo que es porque estaba cubierto con la sangre de otro que había muerto. Y es exactamente la imagen de Cristo que nos está dando esa liberación, esa redención, ese regalo, que la sangre de Jesucristo es la que nos está cubriendo y es la sangre de Jesucristo la que nos permite vivir. Estamos cubiertos con esa sangre del sacrificio y por eso tú y yo podemos vivir aquí una vida no vacía, sino una vida llena en Cristo y podemos tener vida eterna. Ok, entonces vamos con el cuarto principio. Ya dijimos que nos hizo aptos, nos rescató. ¿Qué más? Nos trasladó. Gracias por los que no se han dormido. Nos libertó. El cuarto punto es que nos libertó. ¿Y de qué nos hizo libres? Esta es una gran verdad. Hoy todos somos esclavos de algo. Todos somos esclavos de algo o de alguien. La pregunta que hay que hacerse es, ¿de quién soy esclavo? ¿A quién sirvo? ¿Estoy sirviendo a mí mismo, a mi egocentrismo, a lo que yo quiero? ¿Estoy sirviendo a mi novia, a mi novio? ¿Estoy sirviendo al juego? ¿Soy esclavo de los juegos, de los placeres? ¿Soy esclavo de mi trabajo? ¿Soy esclavo de las redes sociales o del internet? ¿De qué soy esclavo? Y aquí en Romanos 6, 16, 22, fíjense, este es un principio que aplica desde el Génesis y sigue aplicando. Hoy precisamente estamos viendo por qué estamos viviendo lo que vivimos. Si te has preguntado por qué el mundo está de cabeza, fíjense, en Romanos 6, 16, 22 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Dios les dio la autoridad para gobernar, para fructificar, para multiplicarse. Y lo que hicieron ellos fue obedecer a Satanás y convirtieron esclavos de Satanás. Y por eso hoy Cristo mismo lo dijo. Él es el príncipe de este mundo. Se le está dando oportunidad, sí, de gobernar, pero es decisión de nosotros de ser libres. Y precisamente el sacrificio de Cristo es el que le quita esa autoridad. Pero esa autoridad nosotros la tenemos que tomar y es de forma individual. De forma individual, esa autoridad la tenemos que ir tomando nosotros. Entonces, en Romanos 6, 16 viene la otra parte, 16b, dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos esa autoridad, y es lo que leímos al principio con Colosenses. Dios nos ha dado esa autoridad. Ahora tenemos nosotros que creerlo y tomar esa autoridad. Dios una y otra vez en su palabra nos dice que Él vino a traer vida y a traer vida en abundancia.
Con esto no quiero decir, y lo hemos dicho claramente, que no quiere decir, y lo ratificamos, que no es que no vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones, pero Cristo dice, no teman, dice, yo he vencido al mundo. Ahora, tú y yo ya sabemos que este rescate, esto que Dios nos hace apto, este traslado, esta liberación es para todos, es para todos. O sea, no es solamente para nosotros, pero ¿sabes cuál es la tragedia de hoy en el mundo y por lo cual estamos viviendo lo que estamos viviendo? Que hay mucha gente que tal vez no se ha enterado porque a nosotros nos falta comunicarlo. A cada uno de nosotros tenemos una tarea y tenemos una misión específica, comunicar eso. Hay una parte de la historia que a mí me llamó mucho la atención, porque sucede exactamente lo que hoy vivimos en cuanto a la falta de comunicación. Fíjense, en septiembre de 1862, el presidente Abraham Lincoln anunció la libertad a todos los esclavos, la emancipación de la esclavitud. En Estados Unidos se acababa la esclavitud. Este fue un decreto que él lo declaró en medio de la guerra civil. ¿Y saben qué fue lo triste de todo esto? Que pasaron casi 3 años para que los esclavos del sur se enteraran que eran libres. Qué triste, ¿no? En esos casi 3 años muchos esclavos murieron y no supieron que eran libres. No supieron que ya estaba decretado que eran libres. Ahora, ¿por qué tardó tanto en llegar esta comunicación? Pueden haber muchos factores, entre ellos que no había la misma comunicación que hoy, ¿no? No habían redes, no había nada, ¿no? Lo que había eran caballo y burro y correo a caballo. Eso es lo que había. Sin embargo, esa no fue la razón principal. La razón principal fue que no querían comunicarle a los esclavos del sur porque les convenía a los dueños seguir teniéndolos en esa esclavitud. Entonces, ¿quién es tu dueño hoy? ¿A quién le perteneces hoy? ¿A quién le pertenecemos hoy? Que Dios pueda hoy estar hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero pertenecerte a ti. Yo quiero que tú seas mi reino. Ahora, y que podamos declarar lo que le acabamos de leer en Colosenses 1, del 13 al 14, dice, y esta es la declaración de la emancipación de la libertad para cada uno de nosotros. Dice, Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esta es la proclamación de libertad que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que comunicarla. Hoy nosotros sabemos, ya nos dieron ese decreto de libertad, ahora tenemos que comunicarlo a los demás. ¿No creen? ¿Se dan cuenta que si esa tarea que nos dejó Jesucristo desde que antes de cuando regresó, cuando resucitó, si se hubiera cumplido, viviríamos en un mundo totalmente distinto? ¿Por qué? Porque hoy vivimos en ese mundo caído porque mucha gente no se ha enterado que son libres y siguen viviendo en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de las malas decisiones, en la esclavitud que los está destruyendo. O nos puede incluso destruir también a nosotros si nos descuidamos. Ahora, el quinto punto. Dios nos salvó de la muerte eterna perdonándonos. ¿Cómo nos salvó? Fue precisamente a través de su amor. Fue por cada uno de nosotros, fue algo específico. Y hace poco escuché a una persona que me decía, yo había escuchado vez tras vez y año tras año Juan 3:16. Si ustedes se acuerdan o si alguno se lo sabe, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué dice esta persona? Me decía, ¿sabes qué? Que yo no lo entendí hasta que lo hice personal. Y cuando dijo que los guió precisamente un pastor y les dijo, ahora lo tienes que quitar esa parte del mundo y poner tu nombre. Dice, porque de tal manera amó Dios voy a decir María, y digo María porque más o menos el 50% de las mujeres aquí se llaman María. Yo sé que los papás querían que todas sus hijas fueran como María, pero ¿saben qué? Porque de tal manera amó Dios a María, a Juan, a Pedro, a Omar, que dio su Hijo único, para que si María, Pedro, Juan Diego, Isaac
recibe y cree, entonces va a poder tener vida eterna. Eso es lo que Dios te está diciendo, eso ahorita Dios te está diciendo hoy, tal vez, hey, te estoy hablando a ti, es personal. Dios es un Dios del mundo, es un Dios de masas, pero es un Dios también personal. Entonces Dios quiere que nosotros podamos aterrizar eso que Dios nos está diciendo, que Dios nos está hablando, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere sacarnos de esa vida vacía. Entonces, podríamos decir que Dios nos hizo aptos. ¿Por qué nos hizo aptos? Porque nos hizo sus hijos. Si nosotros queremos, nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, para poder recibir esa herencia. Nos ha rescatado. ¿De qué nos ha rescatado? De esa esclavitud, de esa cárcel en la que muchas veces vivimos. Nos libertó y nos salvó. Nos libertó de esa esclavitud y nos salvó de una vida sin propósito y de una vida que, si no estamos con Cristo, vamos a morir. Pero Dios quiere que tengamos vida eterna y nos salvó de morir eternamente. Entonces, tanto ni tú ni yo tenemos, ni nadie en el mundo podemos comprar esa libertad, sino solamente es a través de la sangre de Cristo. No podemos ofrecer, no hay ningún esfuerzo que podamos ofrecer. No hay nada, solamente es a través de la sangre de Cristo. Y no podemos decir o hacer para conseguir ese perdón, es solamente a través de Cristo. Y por eso nosotros podemos decir que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo peleó, Cristo murió y Él nos da la victoria. Entonces podemos decir que somos más que vencedores. Y eso es algo que nos debemos de animar. Ahora, yo sé que, ya para concluir, aun cuando conocemos de Cristo, puede ser que nosotros todavía estamos batallando con algunas áreas en nuestras vidas que no le hemos entregado al Señor. Y por más que intentamos, estamos teniendo a veces hábitos, decisiones destructivas. Yo quiero que hoy pienses que Cristo vino a libertarte, a liberarnos. Dios vino a dar esa libertad, o sea, pagó el precio de Cristo. Un autor también decía que fue mucho más difícil la salvación o la redención que el hecho de la creación, porque con la creación Dios solamente dijo la palabra y fue hecho. Con la redención y la salvación tuvo que venir aquí a la tierra y derramar su sangre. Entonces, tomemos en cuenta ese gran sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. No lo tomemos en vano. Y hoy quiero terminar, y si ustedes pueden cerrar sus ojos, que podamos orar. Señor, tal vez hoy hay mucha gente que no se ha enterado, Señor, de que tú eres su libertador, que tú eres su Padre, Señor, que tú nos hiciste aptos, tú nos has hecho hijos. Si en tu lugar tú le quieres decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, Señor, yo reconozco que tú has muerto por mis pecados, Señor, pero tú resucitaste, Señor, y nos has dado vida eterna, Señor. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero que me hagas apto de ti, Señor, y es solamente cuando nosotros lo decidimos, Señor, y por eso queremos hacerlo, Señor. Tú nos has también rescatado, Señor. Nos has rescatado de esa cárcel, Señor. Nos has libertado de la esclavitud del pecado, Señor. Tú nos has salvado, mi Dios, y te pedimos, Señor, si hay alguien que está viviendo hoy en día en una esclavitud, en una cárcel, con cualquier tipo de situación, cualquier hábito, si hay alguien que está batallando aquí con cualquier tipo de adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a la pornografía, adicción a cualquier tipo de situación que pueda estar destruyendo su vida, hoy Dios te está diciendo, tú puedes ser libre, yo ya te liberé, solamente créelo, llénate de mi palabra y que mi palabra te empiece a enseñar la verdad, porque en tu palabra, así dice en su palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Si tú estás también atado a la cárcel de la baja autoestima, Dios hoy quiere decirte, y tal vez has luchado por tiempo, por años, pensando en que no encajas, pensando en de que no eres, la gente piensa que no soy suficiente. Hoy yo te digo, Dios te dice que tú eres suficiente, y cada uno de nosotros somos suficientes porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado y nos hace aptos para vivir la vida según nuestro Padre quiere que vivamos, una vida llena de Él, llena de propósito. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y sigamos alabando.